Mientras Paul hacía girar su caza estelar a través de una serie de vertiginosas maniobras, tejiendo una danza mortal en medio del caos de la batalla, no se dio cuenta de los ojos alienígenas que lo miraban fijamente. Su atrevido vuelo había atraído la mirada fascinada de Kraken, la feroz princesa guerrera de Bensite desde su lanzadera dañada. Kraken observa las insolentes habilidades de pilotaje de los humanos con una mezcla de respeto a regañadientes y resentimiento latente. Este humilde piloto había acabado de aniquilar a todo un escuadrón de Benit y, para colmo de males, sus salvajes payasadas habían salvado su vida sin darse cuenta cuando una explosión errante de su nave destruyó una nave enemiga momentos antes. La habría matado. La idea de deberle su supervivencia a esta criatura llenó a Kraken de furia indignada, pero incluso cuando ordenó a sus fuerzas restantes que se retiraran, descubrió que su mente estaba consumida por el piloto humano que era este hombre, cuyo vuelo indómito lo diferenciaba de la rigidez disciplinada de sus propios guerreros. Impulsada por una profunda fascinación que no se atrevía a reconocer, Kraken estudió los informes de inteligencia sobre el piloto Paul Morris, un rebelde y un inadaptado. Sus habilidades incomparables en la cabina solo se vieron eclipsadas por su flagrante desprecio por la autoridad. Encarnaba el espíritu desafiante y salvaje que tanto la repelía como la seducía. Atrapado en las garras de una compulsión irresistible, Kraken tramó un complot secreto para atraer a su presa a una trampa, un mensaje falso a los rebeldes prometiéndoles una debilidad crucial en las defensas de Bensita que un piloto experto podría explotar. Era una oferta hecha a medida para atrapar la naturaleza imprudente de Paul. Cuando Paul recibió la comunicación que detallaba la supuesta vulnerabilidad, la sospecha unida al deseo arrogante, la oportunidad de asestar un golpe devastador y sellar su leyenda resultó demasiado tentadora para resistirse. Ignorando las advertencias de sus compañeros de ala, trazó un curso hacia las coordenadas. La adrenalina aumentaba ante la perspectiva de poner de rodillas sin ayuda de nadie al poderoso imperio de la Bensita. Lo que no podía saber era que su camino no conducía al triunfo, sino directamente en las garras codiciosas de un adversario muy inusual. Mientras Paul corría hacia las coordenadas de la emboscada, sus instintos gritaban que estaba volando hacia una trampa, pero el atractivo de asestar un golpe devastador contra los Benites superó su precaución. Apenas tuvo tiempo de registrar el enjambre de cazas enemigos que lo rodeaban antes de que abrieran fuego. Paul giró y esquivó sus láseres, escupiendo Defiance, pero las probabilidades eran insuperables. La alarma sonó cuando sus escudos se doblaron y los motores recibieron un golpe. Después de un golpe de castigo con su nave al borde de la destrucción, Paul tiró de la palanca de expulsión y se liberó unos segundos antes de que su caza se disolviera en una bola de plasma. Su cápsula de escape cayó de un lado a otro antes de estremecerse en la bahía de atraque de una nave de mando de Bensita. La compuerta de la cápsula se abrió de golpe y Paul fue arrastrado fuera por fuertes manos escamosas. Desorientado y magullado, solo pudo hacer brillar su Defiance, mientras los guerreros de Bensita lo arrastraban a través de los corredores de Stark hasta el puente de la nave. Paul esperaba ser arrojado de rodillas ante el comandante de Bensita. En lugar de eso se encontró cara a cara con Kraken en persona, la famosa princesa guerrera. Sus rasgos angulares y mirada penetrante lo golpearon como un golpe. Paul se preparó para el golpe físico mortal, decidido a morir de pie, pero Kraon no ordenó su ejecución. Paul Morris dijo su voz sibilante, goteando con descendencia: «Tus habilidades son impresionantes para un humano». Sus ojos lo recorrieron evaluativamente. «Me servirás ahora. Necesito un piloto con tus talentos». Paul soltó una carcajada. «Nunca volaré para ti ni para ningún Bensite. Tendrás que matarme el labio de Kraken». Se curvó. «No lo haré, pero destruiré el convoy de transporte humano en el sector 9 si me rechazas». Se inclinó cerca, su respiración caliente contra su mejilla. «Sus vidas están en tus manos». El piloto enfermó su corazón martillando. Paul se dio cuenta de que no tenía elección. No podía dejar que civiles inocentes murieran por su orgullo. «Bien,
Mordió, lo haré. Lo que quieras. Pero esto no ha terminado. Crown sonando con la sonrisa de un depredador. Al contrario, humano, esto apenas está comenzando en los siguientes días. Paul se encontró atrapado en una nueva existencia surrealista. Le dio un cuarto de Airs y acceso a simuladores de vuelo de Benzita Crown, observar sus técnicas poco ortodoxas con atención ávida, sus ojos amarillos rastreando cada uno de sus movimientos. Paul voló con intensidad temeraria, perdiéndose en las simulaciones, sintiendo la presencia de Con como un peso entre sus omóplatos, sintió su fascinación y luchó por ignorar la electricidad que crepitaba entre ellos. Todo llegó a un punto crítico cuando Crown ordenó a Paul que volara hacia la nebulosa Vision mientras despegaban en una elegante nave de ataque biplaza. Paul se sintió como un resorte en espiral hiperconsciente de Kraken en el asiento del artillero detrás de él. «Impresioname», ordenó Kraken mientras golpeaban el espacio abierto, a pesar de sí mismo. Paul, sonriendo, salvajemente le mostraría volar como nunca había visto. La nave bailó y giró corcho girando a través de los colores arremolinados de la nebulosa. Paul voló por puro instinto la nave, y la extensión de su voluntad, escuchó la fuerte inhalación de Kraken, sintió su euforia como un sabor en su lengua. Cuando aterrizaron, Crown lo despidió bruscamente, visiblemente inquieto. Paul regresó a sus aposentos en un día la adrenalina todavía cantaba en sus venas. No podía negar la forma en que su sangre se calentaba por la proximidad de Creighton, incluso cuando la lealtad y el asco ardían dentro de él. Paul sabía que ahora estaba atrapado en un juego peligroso, uno para el que no estaba bien equipado. El interés de Kraken ardía, la fascinación de alguien nacido para el cielo, reconociendo un espíritu afín, pero el abismo entre ellos era amplio y profundo, un vasto golfo de diferentes lealtades, historias y especies, el rebelde humano y la princesa alienígena. Atraídos juntos por la canción salvaje del vuelo, pero destrozados por la sangre. Debs de sus pueblos por delante, había un campo de minas preparado para explotar si alguno daba un paso en equivocado en esta danza más peligrosa, mientras los días se convierten en semanas. Paul se encontró pasando cada vez más tiempo en la cabina con Kraken. Cada vuelo empujaba los límites de lo que creía posible. Su nave bailaba a través de obstáculos cósmicos con una precisión impresionante durante una carrera particularmente atrevida a través de un campo de asteroides. Las manos de Paul volaron por los controles. La nave respondía a cada una de sus órdenes. Sintió a Kraken detrás de él. Su respiración se aceleraba con cada falla. Cerca. Más rápido siseó. Su voz estaba cargada de emoción. Paul obligó a enhebrar la aguja entre dos rocas enormes. La nave se estremeció cuando rasparon las alarmas. Sintió a Kraken inclinarse hacia adelante. Su mano escamosa se posó en su muslo. El toque envió una sacudida a través de él, casi haciendo que perdiera el control mientras atracaban de nuevo en la nave de mando. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Kraken lo despidió bruscamente, pero Paul captó la mirada conflictiva en sus ojos antes de que se diera la vuelta esa noche, mientras Paul yacía en sus aposentos. Su mente corría. La sensación de la mano de Kraken permanecía agitando emociones que había luchado por reprimir. Un suave timbre interrumpió sus pensamientos. Un mensaje en el panel de datos había logrado mantener oculto a Paul. «Soy Adara, he estado observando. El interés de Kraken en ti no es lo que parece. Mantente concentrado. Tenemos que sacarte de aquí». El estómago de Paul se revolvió. Casi se había olvidado del otro prisionero humano, tan atrapado en su extraño baile con Kraken antes de poder responder. Su puerta se abrió. Crown se quedó allí, sus ojos amarillos brillando en la tenue luz. Sin decir una palabra, avanzó y lo atrajo hacia un beso feroz. El mundo de Paul explotó en sensación. La frescura de su piel escamosa, el sabor de su boca alienígena, la fuerza en su cuerpo ágil mientras se presionaba contra él. Se unieron en un frenesí de deseo reprimido.
Todos los pensamientos de humanos y Bencite se olvidaron. En el calor del momento después, mientras yacían enredados juntos, Paul vio una vulnerabilidad en Kraken nunca había imaginado posible. «No entiendo esto», susurró trazando un dedo a lo largo de su mandíbula. «Estás cambiando todo lo que pensé que sabía». Paul abrió la boca para responder, pero una alarma estridente lo interrumpió. Kraken saltó apresuradamente. Donning su uniforme nave desconocida detectada, ella gruñó. «Tengo que irme tan pronto como ella se fue». El panel de datos de Paul sonó de nuevo el mensaje de Adar. Era urgente. «Es hora nave de rescate entrante. Nos vemos en la bahía de Atraque 4 en 10 minutos». El corazón de Paul se aceleró. La libertad estaba a su alcance, pero la idea de dejar a Kraken le envió una punzada en el pecho. Se vistió rápidamente su mente, un torbellino de lealtades y deseos en conflicto. Los pasillos eran un caos. Mientras se dirigía hacia la bahía de Atraque, la alarma seguía sonando. Dobló una esquina y casi chocó con Adara. «Ahí estás». Ella siseó agarrando su brazo. «Tenemos que apurarnos», mientras lo empujaba hacia su escape. Paul vaciló, miró hacia atrás el camino por el que había venido pensando en Kraken en la cubierta de mando sin darse cuenta de su inminente partida. La voz de Paul Adar era urgente. «¿Qué estás esperando? Esta es nuestra única oportunidad». Se quedó congelado, dividido entre dos mundos mientras los sonidos de la batalla resonaban a través de la nave. El corazón de Paul tronaba en su pecho mientras se quedaba congelado en el pasillo. El agarre de Adara en su brazo se apretaba con urgencia. La alarma estridente parecía desvanecerse en el fondo, mientras su mente corría dividida entre el encanto de la libertad y la conexión inesperada que había forjado con Kraken. «No tenemos tiempo para esto». Ador siseó, tirando de él hacia la bahía de Atraque. «Cada segundo que perdemos nos pone en más peligro». Tragando saliva. Paul avanzando y se dejó llevar. Corrieron por los pasillos llenos de caos esquivando a los miembros de la tripulación en pánico mientras se acercaban al Cala. Los pasos de Paul vacilaron. «Esperen», susurró, llevando a AAAR a una ensenada de Al. «No podemos dejar a los otros prisioneros atrás». Los ojos de Adara se abrieron de par en par al comprender. «Tienes razón, tendremos que ser rápidos». Entraron sigilosamente en el calabozo. Los dedos de Paul volaron sobre el panel de control para anular las cerraduras de la celda, mientras la puerta se abría. Rostros confundidos los miraban. «Síganos si quieren vivir adelantado». Paul haciendo un gesto para que los prisioneros se movieran. El grupo variopinto apenas había dado 2 pasos cuando una voz áspera cortó el aire. «Deténganse ahí mismo». La sangre de Paul se heló cuando se giró para ver a los imponentes guardaespaldas de Kraken bloqueando su camino. Armas levantadas detrás de ellos, se puso de pie Kraon. Ella misma, sus ojos amarillos ardiendo de furia y traición. «¿De verdad pensaste que no te estaría monitoreando, humano?». Escupió su voz, temblando con una rabia inspiradora que estaría tan cegada por lo que sea que fue entre nosotros. La boca de Paul se secó. «Kraon, silencio», rugió su puño escamoso, apretándose a sus costados. «No hay ninguna nave que venga a rescatarlos. Todo fue una. Prueba 1 ha fallado espectacularmente». La comprensión acertó a Paul como un golpe físico lo habían jugado manipulado desde el principio. Sin embargo, cuando se encontró con la mirada de Kraton, captó un destello de algo debajo de la ira, una tristeza profunda y dolorosa que hizo que su pecho se apretara. «Llévenlos lejos», ordenó Kraon con su voz repentinamente plana y sin emociones. «Prepárenlos para la ejecución», mientras los guardias empujaban bruscamente a Paul y a Dara hacia las celdas de detención. Echó un último vistazo a Kraken. La máscara de furia fría se había deslizado revelando una vulnerabilidad que decía mucho sobre la verdadera naturaleza de sus sentimientos.
La puerta de la celda se cerró de golpe detrás de ellos, dejando a Paul y a Dara solos en el silencio opresivo. Paul se desplomó contra la pared, sus piernas temblaban por el latigazo de emociones. «Lo siento», murmuró incapaz de mirar a los ojos a Adara. «Debería haberlo sabido. Mejor no detenerme». Adara lo interrumpió con su voz aguda. «Esto no ha terminado. No hemos venido hasta aquí para rendirnos ahora». Comenzó a buscar metódicamente en la celda. Sus dedos sondearon cada grieta y hendidura. Paul observó desconcertado mientras ella sacaba un pequeño kit de herramientas de un bolsillo oculto en su bota. «¿Crees que vine aquí?» Sin preparación, Adara sonriendo burlonamente y se puso a trabajar en el mecanismo de bloqueo de la celda. «Ahora cálmate, tenemos una resistencia». Para volver a Paul avanzando dejando de lado los pensamientos de Kraken mientras se concentraba en su escape. En cuestión de minutos, Adara había abierto la puerta y se arrastraban por los pasillos de la nave. Una vez más, una explosión sacudió la nave, casi tirándolos al suelo a través de una ventana cercana. Paul vislumbró el caos de la batalla que se desataba afuera, naves rebeldes humanas envueltas en furioso combate con la flota de Benzita. Ahí está nuestra distracción. Adara aparentemente tirando. De Paul hacia la bahía del hangar, pasaron corriendo junto a los miembros de la tripulación en pánico, con armas a todo volumen a su alrededor. Los instintos de piloto de Paul se activaron mientras escaneaba la bahía identificando rápidamente su mejor opción. Una elegante nave exploradora de Benzita, preparada y lista para el lanzamiento, mientras trepaban a bordo. Las manos de Paul volaron sobre los controles desconocidos, la memoria muscular de innumerables simulaciones, tomando el control. La nave cobró vida debajo de ellos y salieron disparados de la bahía y entraron en la refrigeradora. Paul se abrió paso a través de la pelea aérea con facilidad practicada. Adara manejando los sistemas de armas que casi habían. Alcanzó el borde de la batalla cuando un caza solitario apareció en su cola, igualando cada movimiento con una precisión asombrosa. Es ella. Paul respiró reconociendo el estilo de pilotaje al instante. La nave Kraken se abalanzó sobre ellos con armas encendidas. El corazón de Paul se encogió cuando se dio cuenta de la elección que tenía ante él, derribar a la mujer que había llegado a querer o sacrificar su oportunidad de libertad. Con los dientes apretados, tomó su decisión. Los cañones de la nave Scout rugieron a la vida golpeando al caza de Kraken. Su nave se alejó en espiral dejando un rastro de humo y escombros mientras se disparaban hacia la flota rebelde que esperaba. Paul echó una última mirada por encima del hombro. La imagen del caza dañado de Kraken, retirándose hacia las estrellas, se grabó en su memoria. Fueron recibidos como héroes al llegar a la base humana, pero Paul no encontró alegría en la celebración cuando sus compañeros rebeldes le dieron una palmada en la espalda y lo acribillaron a preguntas. Su mente permaneció fija en ojos amarillos llenos de dolor y traición que se alejaban de la multitud. Paul encontró un rincón tranquilo y miró fijamente. Afuera, en la vasta extensión del espacio, en algún lugar allá afuera, Kraken estaba lamiendo sus heridas y probablemente planeando venganza. Él había tomado su decisión uniendo su suerte a la lucha de la humanidad por la libertad. Entonces, ¿por qué la victoria sabía tan amarga? Amarga, Paul se apartó de la ventana, sus hombros pesados por el peso de sus decisiones. Los meses pasaron en un borrón de misiones y victorias. La reputación de Paul como piloto creció hasta alcanzar un estatus legendario entre los rebeldes. Sus audaces maniobras y decisiones, en fracciones de segundo, cambiaron el rumbo de incontables batallas contra las fuerzas de Benzita. Sin embargo, cada vez que subía a la cabina, Paul sintió un dolor familiar en el pecho. Los controles bajo sus dedos le recordaban. Esos vuelos compartidos con Kraken, la electricidad que había chispeado entre ellos mientras bailaban a través de las estrellas, después de una batalla particularmente agotadora. Paul se encontró solo en el hangar Bay, limpiando meticulosamente su casa. Los pasos de Adara resonaron en el piso de metal mientras se acercaba a otra misión exitosa, dijo apoyada contra el casco de la nave. «Tú deberías estar celebrando con los demás».
Paul gruñó concentrándose intensamente en una marca de quemadura en el fuselaje. Adara suspiró. No puedes seguir castigándote. Paul, hiciste lo que tenías que hacer. Finalmente. Miró hacia arriba, sus ojos atormentados. Yo a veces me pregunto si había otra manera. Antes de que Adara pudiera responder, un joven rebelde irrumpió en el hangar block de datos agarrado en su mano. Tenemos información sobre una ruta de suministro de Benzita. Es ligeramente defendido, un objetivo perfecto. La postura de Paul se aguantó, un fuego familiar encendiéndose en sus ojos. ¿Cuándo dejamos el control? Adara intervino frunciendo el ceño al bloque de datos. Este intel parece demasiado bueno para ser verdad. Deberíamos verificarlo antes de que no haya tiempo. Paul la interrumpió, ya subiendo a su cabina. Si esperamos, perderemos nuestra ventana. Mientras se preparaba para el despegue, Paul dejó de lado la persistente duda en el fondo de su mente. Esta era su oportunidad de dar otro golpe contra los Benitas para demostrarse a sí mismo que había tomado la decisión correcta. El escuadrón rebelde emergió del hiperespacio. En lo que debería haber sido un blanco fácil, se encontraron rodeados por un enjambre de Benzita. «Luchadores, es una mierda», la voz de Adara crepitó sobre el C. «Paul, necesitamos retirarnos», pero Paul apenas la escuchó. Sus ojos estaban fijos en un luchador distintivo en el centro de la formación de Benzita, la nave personal de Kraken. El tiempo pareció ralentizarse cuando sus ojos se encontraron a través del vacío del espacio. En ese momento, Paul vio el dolor y la traición grabados en los rasgos de Kraken, reflejando la agitación en su propio corazón. Luego el hechizo se rompió y el caos estalló a su alrededor. Las manos de Paul volaron a través del control. La memoria muscular de los controles tomó el control mientras se sumergía en la batalla. Pero algo era diferente esta vez. Crown anticipó cada uno de sus movimientos, contrarrestando sus maniobras características con una precisión aterradora. Sus naves bailaron un vals mortal a través del campo de batalla, enzarzados en un duelo que dejó a los otros combatientes muy atrás. Paul llevó a su luchador al límite, intentando movimientos que nunca antes se había atrevido a hacer, pero por cada riesgo que tomó, Kraken estaba allí para igualarlo. La comprensión golpeó a Paul como un golpe físico. Ella lo conocía por dentro y por fuera. Sus vuelos compartidos. Le había dado un conocimiento íntimo de su estilo de pilotaje mientras se abrían en espiral entre los escombros de las naves caídas. Paul sintió una gota de sudor correr por su columna por primera vez desde que se unió a la rebelión. No estaba seguro de poder ganar esta pelea. La voz de Kraken crepitó en un canal abierto feroz y cruda por la emoción. ¿Crees que podrías simplemente alejarte, humano, que te dejaría ir tan fácilmente? La respiración de Paul se quedó atrapada en su garganta. Abrió la boca para responder, pero no hubo palabras en ese momento de vacilación. Kraken tocó su nave. Desató una ráfaga de fuego que hizo que la casa de Paul girara fuera de control, mientras las luces de advertencia se destellaban en su consola. Paul se dio cuenta de que había subestimado gravemente la profundidad de los sentimientos de Kron y las consecuencias de su traición. Traición. Sus casas giraban salvajemente. Los sistemas fallaban. Cuando Kra Jackson, el asalto lo abrumó a través del caos, Paul vislumbró su nave que coincidía perfectamente con su trayectoria, ojos amarillos, visibles a través de la ventana de la cabina. Su baile continuó, cada maniobra contrarrestada, con eerie precisión. Los músculos de Paul se tensaron mientras empujaba su nave dañada hasta sus límites. El sudor le golpeaba el frente. Explosiones florecieron a su alrededor mientras las fuerzas rebeldes intentaban intervenir, solo para ser frustradas por el escuadrón élite de Kraken. Esto es entre nosotros, Paul Gra, cambiando a un canal privado. Déjalos fuera. La risa de Kraken crepitó a través del cal. Oh, Paul. Siempre el héroe noble, pero no puedes protegerlos para siempre. Sus naves se acercaron en espiral, escombros de los cazas caídos, rebotando sus agujeros. La ira de Paul estalló, canalizándose en cada evasión desesperada. Podía sentir la presencia de Kraken, su rabia y dolor reflejando los suyos.
Un rayo perdido rompió el ala de Paul, enviándolo a una espiral mientras luchaba por recuperar el control. Kraken se abalanzó para matar en el último segundo. Paul ejecutó un movimiento nacido de incontables simulaciones. Uno que nunca se había atrevido a intentar en combate real, su nave invertida, evitando por poco el bombardeo de Kraken. La maniobra lo dejó expuesta, pero también lo puso en perfecta posición para desatar una descarga devastadora en el flanco desprotegido de Kraken. Las alarmas sonaron cuando la casa de Kraken comenzó a descomprimir. El dedo de Paul se cernió sobre el gatillo. La victoria estaba a su alcance, pero la vista de su nave ventilando atmósfera. La forma de Kraken, visible a través de las grietas que se extendían, detuvo su mano. «Mar maldita», murmuró. Acercó su nave destartalada junto a la de ella con una eficiencia practicada. Desplegó un dron de reparación de emergencia y observó cómo sellaba la brecha en la cabina de Kraken. ¿Por qué la voz de Kraken era apenas un susurro sobre el C? Pablo no respondió. En su lugar, transmitió coordenadas a una luna cercana, adecuada para un aterrizaje de emergencia. Sin esperar reconocimiento, cojeó hacia la superficie estéril. El caza dañado de On se quedó atrás. Aterrizaron en una nube de polvo y escombros. Las manos de Paul temblaron mientras se quitó el casco de vuelo. La adrenalina aún corría por sus venas. Abrió la capota y salió levantando los brazos en un gesto de rendición. Kraken emergió de su nave arma apuntada al pecho de Paul. Sus escamas brillaron en la dura luz del sol. Ojos amarillos ardieron con furia. Por un largo momento se quedaron congelados, el peso de su historia compartida, colgando entre ellos el dedo de Kraken presionado, el gatillo. Paul contuvo la respiración, aceptando lo que viniera. Después sonó el disparo, pero Paul no sintió dolor al abrir los ojos. Vio un cráter humeante en el suelo a su lado. «No puedo, Kraon», siseó bajando su arma. «No puedo hacerlo». Paul dio un paso cauteloso hacia adelante. «Kraken, ¿qué estoy desertando?» Su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Me uniré a tu rebelión». La mandíbula de Paul cayó. «No puedes hablar en serio». Los labios de Kraken se curvaron en una amarga sonrisa. «Oh, pero lo estoy. Y tengo algo que a tus amigos rebeldes les podría interesar, datos que podrían...» «La máquina de guerra de mi padre». Antes de que Paul pudiera responder, un estruendo distante captó su atención. Una nave de desembarco de Bensita apareció en el horizonte rebosante de armas. «Parece que mi traición no pasó desapercibida», dijo Kraken con gravedad. «Tenemos que movernos ahora». Paul miró entre sus combatientes dañados y la amenaza que se acercaba. «Estamos en tierra. ¿Alguna idea?» Los ojos de Kraken se entrecerraron mientras escaneaba sus alrededores. Allí, señaló una red de cuevas en la distancia. Nos paramos allí mientras corrían a toda velocidad por el paisaje árido. La mente de Paul corrió. Había venido aquí, esperando una confrontación final, no una alianza improvisada, pero aquí estaban corriendo por sus vidas juntos. La primera descarga de fuego del equipo de ataque de Bensita salpicó el suelo a su alrededor mientras se sumergían en el refugio de las cuevas. La espalda de Paul presionó contra la piedra fría mientras recuperaba el aliento, muy consciente de la presencia de Con a su lado, así que dijo, encontrando su mirada: «¿Quieres decirme que cambiaste de opinión?» La expresión de Kraken se suavizó un poco de vulnerabilidad, brillando a través de su fachada de guerra. «Lo hiciste, Paul. Me mostraste que hay más en la vida que la obediencia ciega. Despertaste algo en mí que no puedo ignorar». Antes de que Paul pudiera respondiendo, la entrada de la cueva estalló en una lluvia de fuego de armas. Abrió grietas. Sol más profundo en las sombras. Sus cuerpos se presionaron cerca en los estrechos confines. «Hablaremos más tarde», dijo sacando su arma. «Ahora mismo necesitamos sobrevivir». Kraken, indicando con la cabeza su propia arma lista, mientras las fuerzas Sith se acercaban. Paul se encontró luchando junto a la mujer que había sido su mayor enemiga.
sus movimientos sincronizados cubriendo los puntos ciegos del otro, con una eficiencia nacida de su historia compartida. La batalla, continuó Paul, y Craon retrocedieron lentamente hacia la boca de la cueva. Justo cuando sus municiones comenzaban a escasear, un familiar rugido llenó el aire. El corazón de Paul saltó cuando reconoció el sonido de las naves rebeldes humanas. Parece que llegó la caballería, sonriendo. El alivio se apoderó de él. Craon tenso a su lado. ¿Confías en estos humanos rebeldes? La sonrisa de Paul se desvaneció cuando se dio cuenta los desafíos que se avecinan. Lo hago, pero no puedo garantizar que confiar en ti mientras las fuerzas de Benzita se dispersan bajo el asalto rebelde. Paul y Kraken emergieron de su refugio. Un transporte rebelde aterrizó cerca. Soldados armados saliendo con armas en alto. Paul dio un paso adelante protegiendo a Kraken con su «¡Cuerpo, abajo!». Él gritó. «¡Ella está conmigo!». Los soldados rebeldes dudaron, confusión evidente en su postura. Paul podía sentir el peso de sus escaleras, la conmoción y el disgusto por su aparente alianza con una Benzita. Paul, la voz de Adar, atravesó la tensión mientras se abría paso hacia el frente. ¿Qué diablos está pasando? Respir profundamente, muy consciente de la presencia de Con a sus espaldas. Es complicado, dijo. Pero ella está desertando y tiene información que podría cambiar el rumbo de esta guerra. Los ojos de Adara se entrecerraron mientras estudiaba a Kraken. Tú respondes por ella. Paul ascendió. Su rostro se endureció. Lo estoy. Después de un largo momento, Adar bajó su arma. Está bien. Pero ella es tu responsabilidad y será mejor que tengas razón sobre esto. Mientras abordaban el transporte, Paul podía sentir el peso de innumerables ojos sobre ellos. Craon caminaba con la cabeza en alto, pero podía sentir su inquietud. Bueno, murmuró mientras se abrochaban el cinturón. De la sartén. La mano de Kraken encontró su presión suave y dentro del fuego terminó. Los motores del transporte cobraron vida rugiendo y los llevaron hacia un futuro incierto mientras dejaban la estéril luna detrás. Paul no podía quitarse la sensación de que sus mayores desafíos aún estaban por delante. La rampa de aterrizaje de los transportes descendió con un siseo que revelaba el bullicioso interior de la base rebelde. Paul salió primero. Sus manos todavía estaban entrelazadas con Kraken en la cacofonía del hangar. Cayó en un silencio inquietante mientras las cabezas se giraban y los ojos se abrieron de par en par al ver a un Benzita en medio de ellos. Los susurros resuenan entre la multitud. «¡Traidor!», alguien siseó. Otra voz gritó. «¿Cómo podrías traer a uno de ellos aquí?». Los dientes de Paul rechinaron mientras guiaba a Kraken hacia adelante. Muy consciente de la hostilidad que irradiaban los rebeldes reunidos, sintió que sus escamas se tensaban bajo su agarre. Sus ojos amarillos se movían con cansancio de un rostro a otro. El general Kak se dirigió hacia ellos. Su rostro curtido era una máscara de furia imposiblemente fuerte. «¿Qué significa esto?», exigió. La voz cortó los murmullos. Sir Paul comenzó. «Esto es Kraken. Ha desertado de las fuerzas de Benzite y trajo información crítica». Desertó. Kak se burló. «Más probablemente un espía enviado para infiltrarse en nuestras filas. Guardias, lleven a esta criatura a la plataforma para interrogarla». «No». Paul se interpuso entre Kraken y el equipo de seguridad que se acercaba. «No entiendes. Arriesgó todo para unirse a nosotros. Su información podría cambiar el rumbo de esta guerra». Los ojos de Kak, estrechado. «Estás dejando tus emociones. Nublan tu juicio piloto. Hazte a un lado». Paul se mantuvo firme, hombros rectos con el debido respeto. «Señor, no me rendiré. Tiene toda mi confianza si la quieres. Tendrás que pasar por mí». La tensión en el hangar aumentó, mientras los rebeldes y las fuerzas de seguridad por igual esperaban a ver cómo respondería el general. Adara se abrió paso hacia el frente, preocupación grabada en sus rasgos. «Señor». Ella intervino. «Tal vez deberíamos escucharlo, sí. Hay incluso una posibilidad de que esta información sea genuina». La mirada de Kak se movió entre Paul, Kraken y Adara. Después de un largo momento, él soltó un suspiro de resignación. «Bien, tienes una hora para convencerme de que este no es el mayor error que hemos cometido después de eso».
no hago promesas mientras se dirigían al centro de comando. Paul sintió el peso de innumerables escaleras clavándose en su miró, espalda a Crown, notando la rigidez de sus hombros y el sutil temblor en sus manos. «Hey», murmuró dándole un presionado tranquilizador en la mano. «Todo va a estar bien, superaremos esto». Los ojos de Kraken se encontraron con los suyos. Una mezcla de gratitud e incertidumbre nadando en sus profundidades amarillas. «Espero que tengas razón, cierta, Paul. Por el bien de ambos». La siguiente hora fue un torbellino de transferencias de datos, preguntas rápidas, intensas, explicaciones. Paul observó con asombro cómo Crown navegaba sin esfuerzo por un complejo cifrado de Benzita que revelaba el funcionamiento interno de la máquina de guerra de su padre como la última pantalla holográfica desvanecida. Kak se reclinó en su silla, un respeto a regañadientes en sus ojos. «Estaría maldito», murmuró. «Esto realmente podría funcionar». El alivio invadió a Paul, pero duró poco. Las siguientes palabras de Kak le enviaron un escalofrío por la columna vertebral. «Ella puede esperar por ahora, pero estará bajo guardia constante con acceso limitado a nuestros sistemas y no se equivoque un movimiento en falso y ella está en el calabozo más rápido de lo que puedes decir, Benzite». Paul abrió la boca para protestar, pero la mano con garras de Kraken en su brazo lo detuvo. «Acepto tus términos, general», dijo con voz firme. «Solo pido la oportunidad de demostrar mi lealtad a través de mis acciones mientras salían del centro de comando». Paul no podía quitarse la sensación de que sus mayores desafíos aún estaban por delante. La desconfianza en los ojos de sus compañeros rebeldes, el peso de la presencia de Kon a su lado, todo apuntaba a una tormenta que se avecinaba en el horizonte, pero cuando miró a Crown, vio la determinación en su postura y el fuego en sus ojos. Sabía una cosa con certeza: lo que viniera después lo enfrentarían juntos. Los días se convirtieron en semanas, mientras Paul y Crown se adaptaban a una rutina incómoda dentro de la base rebelde. Las heridas de Paul de su último encuentro lo mantuvieron en tierra, relegado a tareas de mantenimiento y sesiones de estrategia. Kraken, mientras tanto, se encontró empujado. «En el corazón de las operaciones rebeldes, la flota de tu padre se acercará desde este vector», dijo Crown, manipulando una pantalla holográfica. «Pero si coloca a nuestros combatientes aquí y aquí, podemos atraparlos en un fuego cruzado». El general Kik se acercó con un respeto a regañadientes en sus ojos. «Inteligente, muy inteligente, como la perspicacia táctica de Kraken», se demostró una y otra vez. Paul observó con una mezcla de orgullo e inquietud. Sus percepciones llevaron a una serie de victorias contra las fuerzas de Benzit, cada una más atrevida que la anterior, pero con cada éxito, los susurros de sospecha se hicieron más fuertes. «¿Cómo sabemos que no les está dando falsas victorias?». Paul escuchó por casualidad a un piloto murmurando, preparándonos para una caída más grande. Apretó los puños y se mordió la rúbrica. La confianza era algo frágil, duro y fácil de romper. Una noche, mientras compartían un momento tranquilo en el cuartel de Paul, el comunicador del hijo de Crack emitió un chirrido. Ella lo miró. Sus escamas ondeaban con tensión. «¿Todo está bien?», preguntó Paul mirándola de cerca. Kraken ascendió, pero sus ojos se alejaron. Solo algunos datos de rutina, nada de qué preocuparse. El instinto de Paul gritó que había más, pero se mordió la lengua. Su relación estaba al borde de un cuchillo. La confianza y la duda lo dominaban. A la mañana siguiente, las alarmas sonaron por toda la base. Paul corrió al centro de mando. Su corazón latía con fuerza. Encontró al general Kak con la cara roja de furia. Crown se paró rígido frente a él. «Explicar». Kik rugió señalando con un dedo una lectura de datos. «Interceptamos transmisiones tuyas a un nódulo de comunicación de Benzita». Los ojos amarillos de Kraken brillaron. «Si me dejaras acceder a los protocolos de descifrado». «Podría mostrarte lo suficiente, Kak». «Cortala. Los guardias llevan a este traidor al calabozo». Paul dio un paso adelante y se colocó entre Kraken y el equipo de seguridad que se acercaba. «Señor, espere. Tiene que haber una explicación».
La mirada de Kak podría haber derretido a Durrell. «Retírate, piloto. Esa es una orden. No te dejaré hacer esto», dijo Paul con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Crown no ha hecho nada más que ayudarnos desde que llegó. Se merece una oportunidad de EXP. Line por un momento tenso. La habitación se tambaleó al borde de la violencia. Entonces la voz de Ad-Dar cortó el enfrentamiento. «General», dijo. Su tono medido, tal vez deberíamos escucharlo si hay una posibilidad de una brecha de seguridad. Los ojos de Kak eran agudos, pero asintiendo. «Tienes una hora para presentar tu caso. Después de eso, no hago promesas». Cuando la habitación se despejó, Paul se volvió hacia Kraken. «¿Qué está pasando realmente?», preguntó buscando en sus rasgos alienígenas. Grietas y escalas onduladas con emociones conflictivas. «Es complicado». «Paul, he estado tratando de erradicar un topo dentro de la rebelión. Alguien de alto rango le está dando información a mi padre». La mente de Paul dio vueltas. «¿Por qué no me dijiste que no podía arriesgarme a avisarles?» «Kraken», dijo su mano con garras agarrándola de él. «Pero ahora tengo un plan para exponerlos». «Es peligroso, Paul, y no te va a gustar». Crown describió su esquema audaz. Paul sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar y el destino de dos civilizaciones estaba en juego. El corazón de Paul se aceleró mientras el de Kraken se desplegaba. Su audacia lo dejó sin aliento, pero sabía que no había otra opción. Tenían que actuar ahora. «Necesitaremos los cazas más rápidos que tengamos», dijo. Su mente ya estaba corriendo a través de la logística y un escuadrón de nuestros mejores pilotos. Crown ascendió. Sus ojos amarillos brillaban con perseverancia. «Transmitiré la información necesaria a sus sistemas tácticos. ¿Están listos para esto?» «Pablo». La conocí. Miró a Rai. Una sonrisa tiró de sus labios. Nació listo en una hora. Paul se encontró a sí mismo atado a la cabina de un Slick X-87 Raptor, liderando un escuadrón de los mejores de la rebelión. La voz de Kraken crepitó sobre el cal. «Recuerden, creen tanto caos como sea posible. Necesito sus defensas y desorden. Copia eso», Pablo respondió, sus manos firmes en los controles. «Muy bien, equipo, vamos a darles el infierno». La batalla estalló en una sinfonía de fuego láser y explosiones. La casa de Paul bailó a través del Maelstrom, ejecutando una serie de maniobras que llevaron su nave a sus límites. Dio un giro de barril a través de una lluvia de rayos de plasma, usando el impulso para lanzarse alrededor de un enorme crucero de benzita. Ahora gritó, señalando a su escuadrón, que desató un aluvión de misiles que abrumaron los sistemas de defensa de Cruisers Point, mientras los escudos Behemoth parpadeaban y morían. Paul vislumbró al caza de Con pasando a toda velocidad y dirigiéndose directamente hacia la nave insignia de Rohan. Su corazón se le subió a la garganta mientras la veía alejarse en el último segundo y desaparecer de la vista. «Ella está», murmuró permitiéndose un momento de alivio antes de sumergirse de nuevo en The Fry. El respiro se endurece poco. Una nueva ola de cazas descendió sobre ellos. Sus formaciones eran más cerradas y agresivas que antes. La pantalla táctica de Paul los identificó como las fuerzas de Bull. «¡Atención, gente!», gritó, «que tenemos compañía». La pelea de perros que siguió no parecía nada que Paul hubiera experimentado antes. Las naves de Benzite y humanas explotan en escombros ardientes a su alrededor. Se movió y esquivó confiando tanto en el instinto como en la habilidad para mantenerse vivo. Una sensación de pavor lo invadió cuando se dio cuenta del peligro de Kraken sin pensarlo dos veces. Rompió la formación y empujó sus motores al límite mientras se dirigía a toda velocidad hacia el buque insignia de Rohan. El campo de escombros que rodeaba la enorme nave era una pesadilla de navegación. Los dedos de Paul volaron sobre los controles, haciendo ajustes en fracciones de segundo mientras se abría paso a través del caos. Las bocinas de advertencia sonaron cuando los sistemas de su nave se tensaron bajo la presión. Vio la torre del puente asomándose. Ante él se desató una escena de violencia en el interior. Había una figura enorme de su padre que se acercaba a ella. No había tiempo para la delicadeza, no había lugar para el error. Paul apretó los dientes y embistió a su casa directamente contra el puente. El impacto sacudió los huesos. El metal gritó cuando se desgarró. Su cabeza se presiona hacia adelante. La visión se volvió borrosa cuando la cabina se llenó de humo y chispas mientras la conciencia se desvanecía. El último pensamiento de Paul fue para Kraken. Solo podía esperar haber hecho lo suficiente para salvarla.
Lo siguiente que supo fue que estaba flotando entre los restos de su nave. Los sistemas de soporte vital de emergencia apenas funcionan. A través de la ventana rota vio naves de Bensita enfrentándose entre sí, explosiones observadas en el vacío del espacio. Una nave familiar apareció maniobrando cerca. La voz de Kraton, llena de preocupación y amor, llegó a través del comunicador. «Espera, Paul. Te llevaré a casa mientras la nave de Kraon se fijaba en un rayo tractor». Paul vio una flota masiva emerger del hiperespacio, nuevos refuerzos de Bensita, convocados por Rallon ante sus pies de defensa. La batalla parecía ser solo el comienzo. El corazón de Paul se aceleró mientras observaba la enorme flota de Bensita, materializada desde el hiperespacio. La gran cantidad de naves de guerra ocultó las estrellas, sus cascos brillando amenazadoramente en la fría luz de los soles distantes. Se agrietaron, respiró su voz, apenas por encima de un susurro. ¿Qué hacemos ahora? Sus ojos amarillos se entrecerraron mientras estudiaba la pantalla táctica. «Tenemos una oportunidad», dijo, sus garras volando sobre el panel de control. «Pero no te va a gustar». Antes de que Paul pudiera responder, los dedos de Con bailaron sobre la consola, ingresando una serie de códigos complejos. El sistema de comunicación cobró vida, y la mandíbula de Paul cayó cuando escuché la voz de Ryan resonando a través de los altavoces. «Todas las naves concentran el fuego en la casa humano». La orden era clara, autoritaria y completamente falsa. Los ojos de Paul se abrieron con horror cuando se dio cuenta del plan de Kraken. «No», dijo sacudiendo la cabeza. «No puedes hablar en serio». La cara de Kraken era una máscara de perseverancia. «Es la única forma en que, Paul, tengo que hacerles creer que te he rechazado, que has rechazado a la humanidad. Esto es un suicidio». Paul protestó, sus manos agarrando los controles de su maltrecho casa, pero Kraon ya estaba moviendo su nave, fijándose en la de Paul con un rayo tractor. «Créeme», dijo, su voz ahora era más suave. «Por favor», con una sacudida repugnante. Paul sintió que su casa era expulsada hacia la armada que se aproximaba. Su estómago se revolvió mientras observaba cómo la enorme flota se hacía más grande en su pantalla de visión. «Armas preparadas y listas». «Kraken», gritó en el comunicador. «Aborta, esto es una locura». Pero sus súplicas fueron ahogadas por el estruendoso rugido de los cañones. Los rayos de plasma pasaron por su cabina lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir su calor a través del casco. Los dedos de Paul volaron sobre los controles, persuadiendo a la poca potencia que quedaba en sus motores. Se movía y esquivaba cada niebla cercana que enviaba ondas de choque a través de su maltrecha nave, justo cuando parecía seguro que la próxima descarga lo vaporizaría. Algo extraordinario sucedió. Las explosiones florecieron en toda la flota de Bensita, no por el fuego de las armas, sino desde dentro de las propias naves. Paul observó con asombro cómo los poderosos buques de guerra comenzaron a derivar. Sus luces parpadeaban y se apagaban, uno por uno. Los gigantes de la Armada Imperial se convirtieron en nada más que cascos sin vida. Su casa, apenas con potencia, se deslizó entre los ahora impotentes acorazados. El silencio era ensordecedor después del caos de la batalla. La voz de Paul Kraken crepitó sobre el cal. «Paul, ¿estás ahí?» Dejó escapar de un suspiro tembloroso. «Estoy aquí», dijo ira y alivio. Waring en su voz. «¿Qué diablos fue eso?» Un virus Kraken explicó que su nave apareció junto a la suya. Incorporado en los códigos de transmisión de mi padre, secuestró su sistema. Apagó todo. Las manos de Paul temblaron mientras pilotaba su nave de regreso hacia las fuerzas de Con. Los restos dispersos de la otra poderosa flota de Bensite flotaban sin rumbo a su alrededor, un cementerio de metal y sueños rotos. Mientras se acercaban a la nave de mando, Paul podía ver los rostros expectantes de humanos y Benites, presionados contra las ventanas de visualización. La voz de Kraken sonó en el canal de toda la flota. Mi gente, comenzó su tono resolutivo. Hoy día marca el final de nuestra guerra con la humanidad. Nos encontramos en el amanecer de una nueva era, una de cooperación e integración entre nuestras especies. Paul obtuvo mientras Kraken se dirigió a sus seguidores, sus palabras pintando una imagen de un futuro unido, pero no podía quitarse de encima la inquietud que se apoderó de él, el fuego en los ojos de Kraken.
La expresión de su mandíbula le recordó demasiado a su padre. Cuando concluyó el discurso, Paul se encontró solo con Kraken en sus aposentos privados. El peso de lo que había sucedido pesaba mucho entre ellos. «Tú me usaste, Paul», dijo en voz baja. «Jugaste con mi vida sin siquiera decirme. Las escamas de Kraken ondularon un signo de su agitación. Hice lo que era necesario». Ella respondió: «Por nuestros dos pueblos, Paul». Negó con la cabeza. El conflicto grabado en sus rasgos. ¿Y qué pasa con los benitos, que no están de acuerdo con tu nueva visión? ¿Qué? Les pasa la mirada de Kraken, se endureció, se alinearán. Ella dijo su tono. No admitiendo discusión, o serán Paul. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda al oír sus palabras. Este no era el Kraken que él creía conocer. O tal vez se dio cuenta con una sensación de hundimiento. Esta era quien ella había sido todo el tiempo, dijo Kraken. Su actitud se suavizó un poco. Déjenme tomar un último vuelo juntos, solo nosotros, mientras abordaban una elegante nave biplaza. Paul no pudo evitar sentir una sensación de déjà vu. ¿Cuántas veces habían hecho esto antes? Deleitarse con la simple alegría del vuelo. Se elevaron a través del campo de escombros, zigzagueando entre los enormes restos de los orgullosos buques de guerra. Debajo de ellos, el barco de mando real de Kraken, ardía un símbolo del viejo orden, ardiendo en llamas. «Me temo». Paul Kraken admitió su voz apenas audible sobre el zumbido de los motores. Temía tener que volverme como él para mantener a nuestra gente unida. Paul extendió la mano y tomó su mano con garras en la suya. Quería tranquilizarla, diciéndole que todo estaría bien, pero las palabras no salían en su lugar. Simplemente la abrazó como si estuviera en el suelo. Volaron hacia el vasto espacio desconocido. Las cicatrices de su pasado compartido se extendían detrás de ellas como un tapiz cósmico. Ha llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Por cada comentario que diga 88, le daré un me gusta a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.